Las iglesias Monte de Sión de la colonia Morelos y la Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona, pertenecientes a la iglesia Getsemaní de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, presentan su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. Mateo 24, 37 al 39. ¿Ya lo tienen? Lo leemos unidos en voz alta. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La Biblia nos habla del diluvio universal. La Biblia nos habla no como una hipótesis, no como una historia que pudo haber ocurrido, una parábola, sino nos habla como de un hecho histórico, cierto, un hecho real, verídico, que poco a poco la arqueología ha ido descubriendo evidencias juntamente con otras ciencias. Han ido confirmando que realmente el diluvio universal ocurrió, aunque hay gente, es obvio, que está en contra, que lo niega. El Señor Jesús habló del diluvio como algo cierto, no lo puso ni siquiera en tela de juicio. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque hay algo que el Señor quiere enfatizar. Algo más importante que el diluvio es la condición moral de la gente. Algo más importante que el Señor quiere resaltar en aquellos tiempos es cómo se encontraba la gente. La maldad de la gente, la condición espiritual de la gente. Muchos hoy en día nomás con que digan, el diluvio no ocurrió. No es cierto. Eso es otra cosa. Sí ocurrió. Sí ocurrió. La Biblia dice que sí ocurrió. Y todo lo que la Biblia dice es cierto. Es cierto porque es la palabra de Dios y hay evidencias. Hay evidencias. Pero lo que enfatizamos más, y es lo que Jesús enfatiza, no es tanto la lluvia, no es tanto que las fuentes de la tierra se abrieron y brotó agua, no es tanto que el agua cubrió sobre el monte más alto de la tierra. Eso es un hecho portentoso, ciertamente, asombroso. Pero lo que el Señor quiere enfatizar por encima de todo eso es la condición moral. ¿Cómo se encontraba? Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así como se encontraba la gente en su condición moral, en su condición espiritual, en su condición interior, es lo que Jesús quiere enfatizar. ¿Cómo se encontraban aquellos? Así, tengan cuidado y fíjense bien, porque así como se encontraba la gente cuando vino el diluvio, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. La gente va a estar en la misma condición. La gente va a estar en ese mismo estado espiritual de miseria y de rechazo a Dios, como en los días de Noé. ¿Me entienden, hermanos? Más que enfatizar el portento en sí del diluvio que ocurrió, nadie lo niega, nosotros no lo negamos, lo creemos porque la Biblia lo dice y porque las evidencias lo confirman. Pero por encima de eso hay un mensaje. Es cierto, el mundo ya nunca más va a perecer anegado en agua, no va a venir otro diluvio universal. Pero el mensaje del diluvio sigue teniendo validez y sigue teniendo vigencia, porque la condición espiritual de la gente de nuestros días es exactamente igual
como lo dijo Jesús, como en los días de Noé. ¿Cómo estaban en los días de Noé? En el libro del Génesis, la Biblia nos dice, Génesis capítulo 6, Génesis 6:5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Ya lo hallaron, hermanos? Léanlo conmigo en voz alta, por favor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué está describiendo la Escritura en este pasaje, hermanos? ¿Qué está describiendo Dios? La condición moral, la condición espiritual de hace miles de años, pero no hayan similitud tal como la condición de la gente hoy en día. Sí, es la misma, porque el corazón de la gente hoy en día está de continuo para el mal. La maldad se ha multiplicado, la maldad se está multiplicando. El hombre tiene tanta inteligencia, tiene tanta sabiduría, tiene tanto conocimiento, pero tristemente todo ese conocimiento, mucho de ese conocimiento lo ocupa para lo malo, para el pecado y para lo malo, para el pecado, para lo malo, para la destrucción. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Hoy en día no podemos hablar más que de una situación muy similar. Cuando encontramos, hermanos, como hombres, pues son casos muy públicos, muy conocidos, principalmente gobernantes, no tienen el menor gesto de misericordia y ordenan matar a su propia gente, a su propio pueblo, con las armas que ha inventado el mismo hombre. Se dice que Saddam Hussein, el dictador de Irak, que murió, utilizó armas químicas contra su propio pueblo. Las armas químicas no solamente son mortales, son terribles. Hace unos domingos vimos la lección de las guerras y hablábamos ahí, hermanos, de las guerras, de la guerra bacteriológica. ¿Quién descubrió esas armas? ¿Quién las hizo? Fue el hombre. Y qué triste que todo ese conocimiento lo ocupan para lo malo. ¿Quién hizo los tanques de guerra? Fue Dios. Porque luego dicen, si Dios existe, ¿por qué hay tanta guerra en el mundo? Dios no hizo las guerras, Dios no hizo los tanques, Dios no hizo los cuernos de chivo, Dios no hizo los aviones de guerra, Dios no hizo los cohetes, los hizo el hombre, no Dios. ¿Por qué le echan la culpa a Dios? Dios no tiene la culpa, la tiene el hombre, porque el pensamiento y la intención del hombre es de continuo hacia el mal. Pero es muy fácil echarle la culpa a Dios. Es muy fácil decir, ay Dios, ¿dónde estabas? ¿Por qué tanto niño en la calle? Porque esos niños tienen un padre y una madre, pero en la maldad de esos padres dejaron a su hijo abandonado. Dios no tiene la culpa. Dios no tiene la culpa, pero es muy fácil echarle la culpa a Dios. Todo eso es evidencia no de Dios, no de un Dios que desatiende a la humanidad. Tanta maldad, tanta mortandad, tanta cosa mala que hay en el mundo no es muestra de que Dios sea un Dios malo. Más bien es evidencia y testimonio público de la maldad del hombre.
y le echan la culpa a Dios. Dios solo está mirando. Dios ve cuando el ladrón está robando, Dios ve cuando el adúltero está adulterando, Dios ve cuando el mirón está viendo pornografía, Dios ve cuando el otro está mintiendo y Dios lo orilla. Dios ve cuando el hombre está inventando sus cosas malas, Dios lo ve, pero Dios no lo hace el hombre, pero le echa la culpa a Dios. Dios vio que el hombre, su corazón, su mente, su intención era de continuo, como está hoy en día, hacia lo malo. Dios dijo: no contenderé, no voy a pelear con el hombre para siempre. No voy a pelear. Le dolía en su corazón tanta maldad, porque Dios no creó al hombre para eso. Pero el versículo 8 del capítulo 6 nos dice: Noé halló gracia. Noé halló, lean conmigo el versículo 8 fuerte todos, Génesis 6, 8, unidos. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ante la maldad del hombre, Dios responde. Ante la maldad del hombre, Dios responde. El diluvio, muchos se espantan. ¿A cuántos les espanta el diluvio? Muchos dicen: el diluvio es una invención de las iglesias para espantar a la gente. No es cierto. El diluvio es un tema para hablar de lo bueno que es Dios y de lo malo que es el hombre. Porque ante la maldad del hombre, porque empezamos leyendo: vio Dios que la maldad era mucha, vio Dios que el corazón del hombre era de continuo hacia. Y ante el mal del hombre, Dios ¿con qué contesta? Ante la maldad del hombre, Dios contestó ¿con qué? Con gracia. Noé halló gracia. ¿Qué es gracia? ¿Qué significa la palabra gracia? Un regalo no merecido. El hombre no merece el favor de Dios, pero Dios responde ante la maldad del hombre. Cuando abunda la maldad, sobreabunda la gracia de Dios. El diluvio no es para espantar a nadie, el diluvio es para recordarte que ante nuestra maldad Dios tiene misericordia y compasión de la humanidad. El diluvio es para recordarle a esta humanidad que aunque el hombre se ha olvidado de Dios, aunque la intención de nuestro corazón es de continuo hacia el mal y hacia el pecado, Dios responde con gracia. Antes de ira, antes de castigo, antes de reprensión, Dios responde con gracia. Bendito sea el Señor. Noé halló gracia. ¿Qué hizo Noé? ¿Hallar gracia? Dios lo vio y tuvo misericordia, halló el favor de Dios. ¿Qué nos tiene a nosotros aquí en esta tarde, hermanos? ¿Qué nos tiene a nosotros aquí? ¿Que somos mejor que cualquiera? No, porque a lo vil y lo menospreciado escogió Dios. A lo más bajo Dios lo sacó. A nosotros Dios tuvo misericordia de nosotros. No estamos aquí por buenos. No estamos aquí porque lo merecemos. Estamos aquí por la gracia de Dios. Estamos aquí porque Dios es bueno. Y cualquiera puede estar aquí. Cualquier hombre malo, cualquier mujer mala. ¿Qué debe hacer? Aceptar la gracia. La gracia de Dios se ha manifestado, le dice Pablo a Tito, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos, todos. Hay gracia para todos. ¿Por qué todos? ¿Por qué para todos? Porque vio el corazón, que el corazón de todos los hombres era hacia lo malo. Dios tuvo gracia de todos, no de unos solos, no de unos cuantos, sino Dios tiene gracia, misericordia para todos. Dios tiene compasión de todos. A lo vil, a lo menospreciado, el apóstol Pablo dice, salvó al último de los pecadores cuando me salvó a mí. No estamos aquí por buenos,
Estamos aquí por necesitados, porque un día reconocimos nuestra miseria, nuestra maldad, y ante eso Dios respondió ¿con qué? Con su gracia. No somos mejor que nadie, es la gracia de Dios. Pablo dice, no yo, sino la gracia de Dios que mora en mí. Porque Dios vio nuestra maldad, Dios vio nuestra condición y tuvo gracia para con nosotros. Nos alcanzó por su gracia, nos redimió por su gracia, nos perdonó por su gracia. No somos mejor que los demás, no, quizás somos peores, ¿verdad? Spurgeon, un predicador inglés del siglo XVIII, XIX, no recuerdo, hace 150 años, decía: si alguien dice que tú eres malo, que habla mal de ti, pues agradece que no ha descubierto que eres peor de lo que él dice. Si dicen que tú eres malo, agradece que no dice que eres peor de lo que él dice. ¿Entendemos la idea? Sí. Porque lo vil, lo menospreciado, lo peor de este mundo, Dios sacó cuando nos sacó a nosotros. Aquella humanidad, aquella congregación, su corazón era de continuo hacia el mal, igual que hoy. Pero en aquel tiempo Dios respondió ¿con qué? Con gracia. Noé halló gracia. ¿Y no acaso la gracia de Dios se sigue manifestando hoy? Dios sigue hablando para salvación. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es cierto, el hombre es malo, la humanidad se ha pervertido y se está pervirtiendo cada día más y más. No hay una sola esfera política, social, económica que no esté corrompida. La humanidad entera está corrompida. Pero Dios responde con gracia, porque no quiere que el hombre se pierda por ese pecado. Dios, en su compasión, en su misericordia ante nuestra maldad, ha respondido con gracia. Cuando abundó la maldad, sobreabundó la gracia. Siempre que existe el pecado, existirá la gracia de Dios. Existe la gracia de Dios. El hombre ha pecado, pero Dios es bueno. El diluvio no es para espantar a nadie. El diluvio es para decirle a la gente: mira, cuando el hombre ha pecado, Dios ha actuado con gracia y con misericordia. Bendito sea el Señor. Noé halló gracia, dice aquí. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Seguimos leyendo en Génesis 6. Estas son las generaciones de Noé. Y ahí ya cómo se le llama Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Aquí habla de otro elemento. Primero la gracia, ahora la justicia. La justicia. ¿Qué es justificación? ¿Qué significa la palabra justificación? Justificación, declarar a alguien justo, declarar a alguien sin culpa. Ahora bien, hermanos, aquí entra un elemento tan precioso que el apóstol Pablo lo entendió, lo predicó, lo aplicó a su vida, lo predicó a Noé. Ocurrió lo mismo que en el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 3,
el apóstol Pablo habla de la justicia, acción y efecto de justificar, declarar a alguien justo. ¿En base a qué Noé fue declarado justo? Porque ya leímos en Génesis que se le llama a Noé varón justo. En Romanos 3:23, un texto bien conocido, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Una vez más, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos han pecado? Todos hemos pecado. En el diluvio universal, en aquellos tiempos estábamos hablando de la condición moral y espiritual de esa humanidad, de esa congregación. ¿Habían pecado? ¿Noé había pecado? Sí, todos. Noé fue salvo no por su propia justicia, sino porque halló gracia. Y cuando es por gracia, no es por tus obras ni por tu justicia, es por la misericordia de Dios. Noé había pecado, sus hijos habían pecado, sus nueras habían pecado, su esposa de Noé había pecado, todos habían pecado, todos estaban en la misma condición. Pero Dios tuvo gracia. Dios mostró gracia. Y en esa gracia viene lo que estamos leyendo. Aquí dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El 24, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Si Noé hubiera sido un hombre sin pecado, ¿hubieras necesitado la gracia de Dios? No. Si Noé hubiera sido un hombre sin pecado, ¿hubiera necesitado la justicia de Dios? No. Por eso aquí el apóstol Pablo dice: todos, ¿qué, hermanos? Todos pecaron. Todos pecaron. Leemos también en Romanos capítulo 11. Romanos 11:32. Léanlo conmigo en voz alta. Porque Dios sujetó a todos ¿en qué? Dios sujetó a todos en desobediencia. Díganlo fuerte lo que sigue: para tener misericordia de todos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto, hermanos? Todos hemos pecado, pero Dios tiene misericordia ¿de quién? Dios permitió que toda la humanidad pecara. Dios permitió en su providencia, aclaro, cuando digo Dios permitió, no estoy diciendo que Dios está de acuerdo en que el hombre peque, no. Pero Dios respeta la decisión del hombre. Tú quieres pecar, Dios te dice: pues peca, pero no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, dice Dios, con que tú peques, pero es tu libertad, es tu decisión. Dios permite en su providencia permisiva. La teología nos enseña que Dios permite el pecado del hombre, aunque no esté de acuerdo con él. Por eso el hombre puede hacer el pecado, puede hacer muchas cosas malas, y no quiere decir que Dios está de acuerdo con eso. El hombre mata, ¿y Dios está de acuerdo con que el hombre mata? El hombre roba, ¿Dios está de acuerdo? No. Dios lo permite, pero no está de acuerdo. Dios permite que el hombre peque para que de ese modo pueda tener misericordia de quienes.
de todos. Noé pecó, su esposa pecó, sus hijos pecaron, las esposas pecaron, todos pecaron, y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios permitió que todos pecaran para tener misericordia de todos. No es la justicia de Noé la que lo libra. Volvemos a Romanos 3. No es la justicia de Dios la que lo libra, porque entonces él sería salvo por sus méritos, y ya no por Dios, sino por su propio mérito. Por eso en Romanos 3, seguimos leyendo. Romanos 3 dice, leímos el 23, leemos el 24: siendo justificados gratuitamente. Aquí ya vemos los dos elementos unidos. Los dos elementos que nos menciona Génesis, los vemos unidos. ¿Cuál es el primero? Gracia. Y segundo, justicia. Gracia de Dios y justicia de Dios. Los unimos, y ¿qué dice aquí? ¿Qué viene? Salvación, redención. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Noé, al hallar gracia delante de Dios, esa justicia de Dios viene y lo cubre. Esa justicia de Dios viene y lo cubre. Cristo fue, dice el verso 25, lo leemos rápidamente para llegar al 26, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su nombre, para manifestar, ¿qué cosa? Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justicia de Dios. La justicia de Dios viene y nos cubre. La justicia de Dios vino sobre aquella familia que recibió la gracia de Dios, y al recibir la gracia de Dios viene la justicia de Dios. Por eso dice aquí, hermanos, siendo justificados mediante la gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Tú recibes la gracia, esa dádiva de Dios, ¿y qué viene sobre tu vida? La justificación. No viene sobre ti la justificación ni la justicia de Dios si no recibes la gracia de Dios. No recibes la gracia, no hay justificación. No eres cubierto con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, hermanos, es lo que nos justifica, siendo justificados por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿En qué? Ahí está en el verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Lo único que justifica al hombre es la sangre preciosa de Jesucristo. Noé fue justo, no por sus obras, no por lo que él hacía, no por sus obras, sino fue justo porque recibió la gracia de Dios. Y entonces él es declarado justo cuando recibe la gracia de Dios. O sea que antes de que venga la ira, antes de que venga el castigo, la condenación y la destrucción, viene la salvación. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿O les envió el diluvio nomás así porque sí? No. Porque se le llama a Noé pregonero de justicia. ¿Qué hace un pregonero?
¿Qué hace un pregonero, hermanos? Es el que anuncia algo, ¿verdad? Noé estuvo 120 años gritando. ¿Y qué gritaba? El justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. Cuando hablamos de la justicia de Dios, hermanos, no solamente es necesario hablar de esa gracia que nos justifica, sino de ese juicio que también condena. Porque Dios ha hecho todo en su misericordia, en su sabiduría, en sus mandatos y decretos eternos. No hay nada más justo que la salvación de un creyente, pero también no hay nada más justo que la condenación de un incrédulo. Así como la salvación del creyente es justa, la condenación del incrédulo es justa. ¿No acaso Apocalipsis habla de todos aquellos sobre quienes viene la ira de Dios? Dice, pues lo merecen, lo merecen. Para que nadie pueda decirle, Dios, tú eres injusto, porque aquel está en el cielo y yo estoy en el infierno. Nadie puede acusar de injusto a Dios. Nadie puede decirle, Dios, ¿por qué a aquel sí lo salvaste y a mí no? Nadie va a poder reclamarle. ¿Por qué? Porque la justicia se está mostrando hoy en la gracia para salvación por la fe en la sangre del unigénito Hijo de Dios. Tú la recibes, eres justo. Alguien me decía una vez, hermano, la sangre de Cristo nos hace inocentes. Le digo, no, inocentes no, porque no se borra de nuestra mente el pecado que hemos cometido. No somos inocentes. Inocente es el que nunca. Un niño es inocente. Nosotros no somos inocentes. No somos inocentes porque hemos pecado. Pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia y nos justifica por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario, de tal modo que como Noé, no era Noé, era la gracia de Dios. No era Noé, era la justicia de Dios. No eres tú, no son tus obras, es la gracia de Dios mostrada en la cruz del Calvario, donde Cristo derramó su sangre en propiciación por nuestros pecados. Somos justos porque Dios ha descargado sobre Jesucristo nuestro pecado. A Noé se le llama justo, se le llama pregonero de justicia. El apóstol Pablo a los hebreos, repito, yo les he dicho, yo creo que Pablo escribió Hebreos, en el capítulo 11 les dice, por la fe. El verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por haberle creído a Dios, fue hecho heredero de ¿qué, hermanos? De la justicia. Fue hecho heredero de la justicia que viene, no que sale de él, sino que viene. ¿De quién viene? De Dios. ¿Y por qué viene? Por la fe en el unigénito Hijo de Dios. Por la fe Noé fue advertido por Dios, y no solo él, toda la humanidad. Toda la humanidad. Toda la humanidad vio a Noé hacer un arca.
Y Noé pregonaba para qué era esa arca. Noé anunciaba para qué era esa arca. La gente lo veía, la gente pues quizás se burlaba, es lo más común, ¿no? No llovía. ¿Para qué quiere alguien un arca? Primero, donde no llueve, no se va a levantar el lago, no se va a levantar no va a haber inundación. ¿Para qué quiere y es más, si hubiera un río, la hubiera hecho cerca del río o sobre el río? Pero no. Pero esa fe de Noé que lo justifica, condena al mundo. Esa fe que lo justifica, ¿qué hace, hermanos? Condena al mundo. Por esa fe, dice aquí Hebreos 11:7, por esa fe condenó al mundo, porque el mundo no quiso creer lo que él predicaba. Leíamos en Romanos, y vamos a volver a Romanos, lo cual, que puede pasar algo a la inversa, ¿eh? Hoy en día pueden ocurrir las dos cosas. En Romanos capítulo 11, fíjate, la fe de Noé condenó al mundo. Quizá hay alguien aquí, espero que no, espero que no haya aquí una sola persona que nuestra fe lo condene. ¿Me entienden? Que todos los que están aquí sean creyentes. Que digan, así como la hermanita creyó, yo quiero creer. Así como mi padre creyó, yo quiero creer. Así como mi madre creyó, yo quiero creer. Que nuestra fe, aunque somos como Noé, imperfectos, te motive a creer en Cristo, porque nuestra fe, si tú no crees, nuestra fe te va a condenar, porque va a decir el Señor, si aquel pudo, tú puedes, tú podías y no quisiste. Que no hay aquí uno solo que le ocurra lo que le ocurrió el diluvio, que la fe de Noé condenó a toda la humanidad. Hermanos, ¿entendemos eso? ¿Tenemos conciencia de eso? Yo creo que no. Por la fe de 8 murieron millones de personas. ¿Ya vamos teniendo más conciencia? Por la fe de 8 se condenaron millones de personas. Qué terrible es eso, ¿no les parece? Qué terrible. Por eso la Biblia dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Y es que a veces es tan sorprendente para nosotros que no alcanzamos a entender cómo el gozo nuestro puede ser la desdicha de otros. Cómo el gozo de tu salvación, el gozo de mi salvación, va a ser el lamento de la condenación de los incrédulos. ¿Me entienden, hermanos? Sí. Cuando Moisés ve que Dios abre el mar Rojo, vio algo bueno y vio algo malo. O sea, vio algo glorioso y vio algo terrible, triste. ¿Qué fue lo glorioso que vio? Moisés, que vio lo glorioso, que cuando estaban encerrados, Dios abre el mar y su pueblo es librado. ¿Y dónde viene lo terrible? Cuando ese ejército, miles de soldados, perecen, mueren. La alegría de unos, la vida de unos, fue la muerte de otros. Por eso él dice, extasiado, no sé en qué, en ese sentido de asombro terrible,
en loores. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Terrible en loores. 8 fueron salvos, pero la fe de 8 condenó a cientos de miles de personas que no quisieron creer. Por eso digo que aquí no se repita lo mismo, hermanos. Más bien que se repita lo que quiero que leamos en Hebreos capítulo 11, que dice: el versículo 31, así también estos ahora han sido desobedientes. A ver, ¿cuántos han sido obedientes al llamado de Dios? Levanten la mano los que han sido obedientes al llamado de Dios. Nomás 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. A ver, levanten la mano, digan gloria a Dios los obedientes al llamado de Dios. Ah, ¿verdad? No se me estén durmiendo. Sí, oye bonito. Otra vez digan gloria a Dios los obedientes al llamado de Dios. Ahora digan gloria a Dios los desobedientes al llamado de Dios. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto ese silencio? No, no es cierto, porque aquí hay muchos desobedientes al llamado de Dios. Sí, no pongan su carita de extrañeza. Ese silencio es falso, ese silencio no es cierto. Aquí hay varios que son desobedientes al llamado de Dios. ¿Amén o no amén? No me digan amén, díganme bien. Alabado sea el Señor, amén, amén, hermano, amén. ¿Ven la diferencia? Digan gloria a Dios los obedientes al llamado de Dios. Ya ven, ya hasta a ustedes se les está acabando el fervor. Digan gloria a Dios los desobedientes al llamado de Dios. Que lleva años el Señor hablándote. Lleva años el Señor diciéndote: dame, hijo mío, tu corazón. No más porque no los vas a vivir, pero Noé 120 años les predicó. Y él tenía 600 años cuando empezó a predicar y 120 años trabajando en el arca y nadie le creyó. Fueron duros, fueron desobedientes. ¿Sí? Pero esos que están, esa desobediencia, hermanos, puede cambiar. Y debe cambiar. Amén, amén. Debe cambiar. Que ocurra esto. El versículo 31 dice de Romanos 11: así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ¿a quiénes? Para que la misericordia concedida a nosotros, ¿a quiénes? A los que hemos sido obedientes al llamado de Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo? Para que la misericordia concedida a nosotros, los que hemos sido obedientes a la voz de Dios, ¿qué dice aquí, hermanos? También ellos, ¿quiénes ellos? Los que han sido desobedientes. O sea que esos que dijeron amén, la misericordia que nos ha alcanzado a nosotros, Dios la tiene para alcanzarte a ti. Aleluya. Dios la tiene para alcanzarte a ti, a todos los que hasta hoy han sido desobedientes al llamado de Dios. Y entonces, hermanos, viene el llamado de Dios. Volvemos a Génesis para nuestra última consideración. Primero, ¿cuál fue? Gracia. Segundo, justicia. Santificación es la tercera. ¿Cuál es la tercera?
santificación. ¿Qué significa? Dirán, ay hermano, como que, a ver. ¿Sí? Vamos a ver si no. Santificación. ¿Qué significa la palabra santificación? Separar. Destinar una cosa a un fin específico. ¿Por qué decimos que estas bocinas son santas? Porque solo están para usarse aquí en el templo. Aunque estas bocinas no tienen calidad moral, mucho menos espiritual. Son bocinas utilizadas solo para el templo. O sea, aquí se usan, no las traigo en bailes, no las llevo ahí. Aquí están. ¿Se acuerdan que antes para hervir el agua que tomaban, servía en una ollita? Y esa ollita no se utilizaba para nada más, ¿verdad? Nada más para hervir el agua. Esa era una olla consagrada, santificada, porque solo estaba dedicada para eso. Hay pueblos donde la olla para el mole solo la dedican para hacer mole. Eso es santificación, separar algo. Y el tercer aspecto de nuestra meditación, primero gracia, luego justicia y tercero es, porque dice el capítulo 7 que Dios le dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, sepárate del mundo. Entra tú y toda tu casa en el arca. ¿Qué hizo Dios, hermanos? Los separó. Amén. De esa congregación, de esa humanidad contaminada, perdida y perversa, cuyo pensamiento era de continuo hacia lo malo que hizo el Señor. Ya lo llené de gracia, ya lo justifiqué. ¿Ahora qué voy a hacer? Ahora lo voy a separar. Ahora lo voy a separar. Entra tú en el arca. ¿Por qué? Porque tu condición ya no es la condición de aquellos de afuera. Tu condición moral, espiritual ya no es la misma de los que están afuera. La Biblia nos dice: así como el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque el Señor nos ha separado del mundo. El Señor nos ha separado del pecado. De allá nos sacó, como a Noé. ¿De dónde lo sacó? De esa generación mala y perversa. De allí le dijo: entra en el arca, métete, ya no quiero que te contamines. Spurgeon decía: ¿por qué la iglesia tiene muy poca influencia en el mundo? Les decía, Spurgeon fue un predicador inglés hace 150 y tantos años. ¿Saben por qué hoy en día la iglesia tiene muy poca influencia en el mundo? Porque el mundo tiene mucha influencia en la iglesia. Y eso lo escribió él hace más de 150 años. La iglesia tiene muy poca influencia en el mundo porque el mundo tiene mucha influencia en la iglesia. La muchacha ve las cosas del mundo, ya las quiere. El hermano ve las cosas del mundo, ya las quiere. El joven ve las cosas del mundo, ya las quiere. Y el mundo está teniendo más influencia cuando la iglesia debe de estar separada. Porque a santificación y a consagración nos ha llamado Dios. Digan amén. Ahora sí, díganme amén y díganme gloria a Dios. No, nadie, se me durmieron. La iglesia ha sido llamada a santificación. La iglesia ha sido llamada a consagración. Sí. Pero tenemos tan poca influencia allá porque aquellos tienen mucha influencia en nosotros. Métete al arca, le dijo Dios a Noé. Métete tú y tu familia. ¿Para qué? Para que aquellos no te contaminen. Ya te saqué, ya te limpié, ya te justifiqué, ya te santifiqué. No quiero que vuelvas atrás. Y ahí lo tuvo en el arca. Nadie esté pensando, ay, entonces hay que encerrarnos. No. Saben bien que yo no me refiero a esa idea. No, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dijo Jesús. No te ruego que los guardes, no te ruego que los saques del mundo, porque tendrían que salir de aquí.
Guárdalos. Guárdalos. El diluvio, mensaje para nosotros, consagración. Consagración. ¿Por qué? Porque así como aquellos vino el diluvio y se los llevó a todos, solo los que estaban dentro del arca fueron salvos. Si hoy en día tú no estás en esa arca de santidad y consagración, no serás librado. ¿Por qué tenían que estar dentro del arca? Porque habían ya recibido gracia, porque habían recibido ya la justicia y tenían que participar de la consagración. Porque muchos dicen, ay, ¿dónde dice que hay que dejar el pantalón para ser salvo? No es cierto, eso no es cierto, tienen razón, pero porque ya eres salva, apártate del mundo. Porque ya has sido justificada por la sangre de Cristo, apártate del mundo. Porque ya somos nueva criatura, apartémonos de la contaminación y del pecado que nos asedia. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha llamado a consagración y a santidad. La iglesia hoy en día necesita dar un ejemplo, una predicación de consagración y santidad, que el mundo vea, así como Noé, 120 años predicándoles, 120 años pregonero de justicia. Hoy en día el cristiano debe ser pregonero de justicia, debe ser pregonero de santidad, debe ser pregonero de consagración, debe de ser pregonero de santificación delante de Dios y también ante los ojos del mundo. Di amén si estás de acuerdo. Entra en el arca. ¿Por qué entró en el arca? Porque ya había recibido la gracia, porque ya había recibido la justificación. Entra en el arca. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios cuando Noé entró en el arca? ¿Quién cierra la puerta? Ay, Señor, pero déjame, me gusta eso del mundo, déjamelo traer. No, Señor, no. Ay, Señor, es que ir aquí, déjame estar siquiera aquí tantito en la rampita, despidiéndome de mis amigos. Ya me voy, y no sé, espérate tantito, Señor, no las. Métete para que no te contamines. Métete, porque cuando menos lo esperes el arca se cierra y la puerta la cierra el Señor, y hay de aquel que se quede afuera. Métete. Y ahí estuvo con la puerta cerrada. Y a nosotros nos dicen, uy, qué cerrados son en esa iglesia. No dice la Biblia, ahí dice que Noé estuvo el arca 7 días con la puerta cerrada antes de que empezara a llover. Antes de que empezara a llover, dice la Escritura que estuvo ahí 7 días. El verso 10: al séptimo día, ¿qué dice? Al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Siete días el Señor tuvo a Noé y a su familia y a todos los animales dentro del arca con la puerta cerrada, porque la puerta la cerró. Métete y pum, cierra la puerta. Y ahí los tuvo 7 días. Señor, ¿qué no podrías haber dejado la puerta abiertita para, pues de vez en cuando, pues es que ya tengo un enamorado, tengo que ir a verlo, voy a verlo? Y ya cuando vea yo que empieza a llover, ¿qué hace uno cuando ve que empieza a llover? Le meto la carrera y ya me meto al arca, Señor. Así que ya quedamos tú y yo, ya sabemos cómo es esto. ¿Sí? ¿Así le hacemos? No, mijo. ¿Quieres ser salvo? Termina con todo el mundo. Corta con todo el mundo. Corta con el pecado y métete a la iglesia, métete al arca, métete a Cristo. ¿Qué me van a decir que soy un cerrado? Pues a Noé que le digan lo que digan, pero fue el único que quedó vivo con su familia. Los otros bien abiertos, bien liberales, pero bien muertos. 7 días estuvo el arca cerrada. 7 días.
7 días en ese periodo de ¿qué? De consagración, de santificación. ¿No estamos nosotros en un proceso de consagración también, hermano? Que sea el Señor el que cierre la puerta y no estemos yendo allá y regresando, yendo y regresando, coqueteando allá. Como dice Spurgeon, la iglesia tiene poca influencia en el mundo porque el mundo tiene más influencia en nosotros. Qué triste. No. Vino el diluvio. Vino el diluvio. ¿Y qué pasó, hermanos? Se los llevó a todos. Pero Noé fue salvo con su familia. Vamos a orar en esta hora, hermanos. Vamos a doblar nuestras rodillas para decirle: ayúdanos, Señor.